Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de electromagnetismo. En clases anteriores revisamos la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta cosa nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre el epsilon cero. Esta es la fórmula diferencial de la ley de Gauss. En su forma integral nos dice que la integral de superficie cerrada del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre el epsilon cero. El epsilon cero es la constante de permitividad eléctrica del vacío. Si está metido en un medio cualquiera, el aire, el agua, lo que sea, va a ser la constante de permitividad eléctrica de ese medio. Pero la estructura de las ecuaciones se mantiene, así que la hacemos con el vacío y era. Ya, entonces, eso es cuanto hemos visto hasta ahora. Pero si vamos un poco más atrás, en algún momento habré dicho algo del estilo de que un buen curso de electromagnetismo debe involucrar por lo menos las 4 ecuaciones de Maxwell. La ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de inducción electromagnética de Faraday-Lenz. Nosotros vamos a empezar a construir las bases para poder armar la ley de inducción electromagnética. De modo tal que vamos a hacer una pequeña incursión sobre la teoría de potenciales. Nosotros vamos a partir calculando el rotacional del campo eléctrico en el caso electrostático. Si tú recuerdas las ecuaciones de Maxwell que mostré en ese momento, varias clases más atrás, encontrarás que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada temporal del campo magnético, pero ese es un caso electrodinámico. En el caso electrostático, esa cosa es igual a cero. Y lo podemos demostrar a partir del teorema de Stokes y las cosas que hemos revisado hasta ahora. Ya, entonces, a partir de esto, nosotros vamos a encontrar algunas propiedades del campo electrostático. Y las más interesantes, que en realidad están todas ligadas entre sí, podría decirse que son como equivalentes, es, por ejemplo, si tú tienes una carga eléctrica sumergida en un campo electrostático y la mueves de un punto A a otro punto B, la energía que tú gastas en hacer ese proceso no depende de la trayectoria. O sea, si tú haces una trayectoria loquísima así por todo el espacio, pero llegas del punto A al punto B, la energía gastada en ese proceso es la misma que si tú vas en línea recta o haces otra trayectoria, en espiral, no sé, da lo mismo. La energía gastada solamente depende de los puntos inicial y final. Y por otro lado tenemos que si tú calculas el trabajo que tienes que hacer para mover una partícula a lo largo de una trayectoria cerrada, o sea, el punto inicial y el final son el mismo, entonces va a ocurrir de que el trabajo realizado es cero. Esta cosa nos sirve para demostrar de que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de un potencial. Y esta cuestión es interesantísima porque el campo eléctrico es una función vectorial. Tú tomas una posición del espacio y a esa posición le asignas un vector que es el vector campo eléctrico. Entonces, a un objeto de 3 dimensiones como la posición le asignas otro objeto que también tiene 3 dimensiones, que es el campo eléctrico. En cambio, un potencial eléctrico, un potencial electrostático, toma una posición del espacio, una cosa con 3 dimensiones, y a esa cosa le asigna un número. Entonces, estamos diciendo de que podemos modelar una cosa, una función vectorial, a través de una función escalar. Eso implica una reducción en el número de dimensiones. Estamos diciendo que en realidad el campo eléctrico es un poco más sencillo de lo que creíamos. Y esto a su vez tiene otra implicancia. Implica que la estructura del campo eléctrico no puede ser arbitraria. Para que un campo electrostático pueda existir, tiene que satisfacer ciertas propiedades que se derivan del hecho de que es el gradiente de un potencial. Y esas restricciones también las vamos a ver al final de esta clase. Como siempre, todo lo que vamos a revisar ahora lo puedes encontrar escrito en la página web. Ahí encontrarás el apunte escrito en látex bien bonito con todas las ecuaciones y los cálculos. Yo te los voy a explicar ahora. Y si esta clase te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí tú me puedes dejar tus comentarios para responder tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, comencemos con nuestro análisis. Análisis del rotacional del campo eléctrico. En realidad no es eléctrico, sino que electrostático. Es un campo electrostático. Para comenzar nuestro análisis, vamos a partir del caso más sencillo posible. Vamos a tomar el campo eléctrico de una carga puntual. Y nosotros ya sabemos que esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0
Q sobre R al cuadrado por el vector dirección. Este R es la magnitud de ese R vector. Ahora, como este campo electrostático, campo eléctrico de una carga puntual, como este campo emerge de forma radial, esto va a implicar que el rotacional del campo eléctrico sea igual a 0. Y este resultado lo podemos analizar a partir del teorema de Stokes. El teorema de Stokes nos dice lo siguiente: si tenemos una integral de superficie sobre un campo vectorial, f punto de A es el elemento de área, esta cosa va a ser igual a la integral cerrada de línea de E punto de L. Y eso se entiende de la siguiente forma: esta integral de acá es una integral de superficie sobre esa superficie. Y esta curva C es la curva que delimita esa superficie. Es decir, si yo tengo una curva C, pongamos esa curva. Esta curva es C. Esa curva va a poder delimitar una cierta superficie. Podría ser esta que está acá, que estoy pintando en azul. S. Entonces, la integral de superficie sobre esa superficie S de esta cosa, del rotacional de ese campo vectorial, punto de A, el elemento de superficie, va a ser igual a la integral de línea, aquí no es E, es F, del campo vectorial punto de L, o sea, sobre el elemento de superficie. Lo interesante de este teorema es que aquí yo puedo poner cualquier superficie que sea delimitada por la curva C. O sea, si tomo una superficie de este estilo, la cosa se sigue cumpliendo. ¿Cierto? Una cosa así. Y no hay problema, el teorema funciona igual. Lo que nosotros hacemos es aplicar este teorema. Este es el teorema de Stokes. Teorema de Stokes. Stokes, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, teorema de Stokes. Lo que hacemos es utilizar este teorema aplicado al campo eléctrico. Entonces vamos a tener que la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico, punto ds, va a ser igual a la integral cerrada de línea del E punto dl. Pero como el campo eléctrico emerge de forma radial para el caso de una carga puntual, su rotacional va a ser 0. Esto lo podemos inferir de manera intuitiva porque no hay componentes tangenciales en el campo eléctrico cuando emerge de forma radial, como ocurre acá. Entonces esto implica que esta cosa es igual a 0. Por lo tanto, la integral cerrada de línea del campo eléctrico es igual a 0. Y al menos ya tenemos algo que nos conduce a los aspectos conservativos del campo eléctrico desde una perspectiva más o menos intuitiva, ¿no es cierto? Nosotros partimos de nuestra intuición de que al ser esto un campo radial va a ocurrir esto. Pero este resultado lo podemos obtener también a través de otro camino, que es el que vamos a revisar ahora. Ese camino consiste en introducir el potencial electrostático. Vamos aquí, introducción al potencial electrostático. Supongamos que queremos calcular la siguiente integral. Voy a calcular esto. La integral desde algún punto I inicial a otro final de E punto dl, el campo eléctrico. ¿Qué significa esto? Tengo aquí el espacio, coordenadas X y Z. Tengo aquí un punto inicial, tengo otro punto final y me muevo a lo largo de alguna trayectoria para llegar ahí. Supongamos que esto lo hacemos a lo largo de una curva C. Entonces, como este campo eléctrico emerge de forma radial, nosotros nos podemos aprovechar de la simetría esférica. En coordenadas esféricas, se tiene que el elemento de L de longitud se puede escribir de esta forma: R unitario de R más R teta unitario de teta más R seno teta pi de phi. Entonces, cuando calculamos el producto punto entre el campo eléctrico y el punto de L,
Y como el campo eléctrico emerge de forma radial, o sea, no tiene componentes ni en el lado de las tetas ni en el lado de las φ, como resultado vamos a obtener lo siguiente. Esto implica que la integral desde el punto inicial hasta el final de E.dl, esta cosa va a quedar integral de 1 sobre 4pi epsilon 0, carga sobre r cuadrado de r solamente. Y a partir de esto podemos sacar las cosas que son constantes. Nos queda carga sobre 4pi epsilon 0 integral desde el punto inicial hasta el final de 1 sobre r cuadrado de r. Y esta cosa, esta integral de aquí es muy fácil de hacer. Esto nos dará por resultado un menos q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre r evaluado entre el punto inicial y el punto aquí abajo era inicial y aquí arriba final. Y esta cosa es igual a menos q sobre 4pi epsilon 0, factor de 1 sobre r final menos 1 sobre r inicial. Entonces, a partir de esto, tenemos un par de cosas. A ver, antes de hacer esa inferencia, voy a copiarme esto de aquí y lo voy a llevar acá abajo. A este resultado hemos llegado. Entonces, como decía recién, a partir de esto podemos sacar un poco de información. ¿Qué pasa si el punto inicial es igual al punto final? Si se cumple esto, entonces esta integral se transforma en una integral cerrada. Y como estas cosas son iguales, si lo hacemos iguales, va a dar igual a 0. Tal como hemos obtenido acá, asumiendo que el rotacional es igual a 0. Y la otra cosa que podemos inferir, la cosa 2, es que existe una magnitud cuya variación entre las posiciones iniciales y finales coincide con el resultado de la integral. ¿Qué integral? Esa que sacamos allá arriba. Esa función es lo que nosotros llamamos potencial eléctrico. Es el potencial de la carga Q en algún punto R del espacio. Y esta cosa es 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R. Esta cosa es el potencial electrostático. De este modo nosotros podemos escribir esta integral que está acá de esta forma. La integral desde una posición inicial hasta otra posición final de E.dl. Esta cosa va a quedar así, menos el potencial de la carga Q en el punto final menos el potencial de la carga Q en el punto inicial. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Esto por esto es el potencial en el punto inicial final que diga, y este por este es el potencial en el lugar inicial. Y aquí está el menos. Solamente que acá arriba está factorizado, pero ese es el resultado. Entonces tenemos que esta integral de línea la podemos expresar como menos la diferencia de un potencial. Así de sencillo. Pero hay más. A partir de esto podemos obtener una tercera inferencia que merece su mención aparte. El campo electrostático se puede expresar como el gradiente de un potencial. Bueno, en realidad menos el gradiente negativo. Y la razón de esto es muy sencilla. Si tú calculas la integral entre un punto inicial y un punto final del gradiente de algo, voy a ponerle dp, así, punto dl. Esto por el teorema fundamental del cálculo es el potencial RF
menos esta cosa en el RI. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar esta cuestión por... Vamos a reemplazar el V por el potencial de la carga. En realidad por el menos el potencial. Y vamos a obtener lo siguiente. La integral entre el RI y el RF de menos el gradiente de esta cosa, punto dl. Oye, ese dl salió feo. Esta cosa va a quedar como menos el potencial en RF menos el potencial en el R inicial. Y nosotros ya vimos que esto de aquí es igual a la integral de E.dl. Es una de L entre el R inicial y el R final. Y por lo tanto, esto de aquí tiene que ser exactamente lo mismo que esto de acá. Por lo tanto, el campo eléctrico es igual al menos el gradiente de un potencial. El potencial de la carga que genera ese campo. Pero no solo eso, hay más. Una cosa que podemos comprobar es que si calculamos el gradiente de A, por ejemplo, y a esto le sacamos el rotacional, sin importar quién demonios sea A, esta cosa siempre es cero. Por lo tanto, si saco el rotacional del campo eléctrico, esto es lo mismo que sacar el rotacional de menos el gradiente de un potencial. Y el gradiente, bueno, el rotacional de un gradiente, esta cosa es siempre igual a cero. Así que rotacional del campo eléctrico, una vez más, sigue siendo cero. Tal y como habíamos adelantado intuitivamente acá al principio de la clase, por aquí. Algo que obtuvimos de forma intuitiva, en realidad lo podemos obtener por otro camino calculando las integrales de líneas correspondientes. Y aquí aparece solo y sin ningún esfuerzo. Ahora, como había dicho en la introducción de esta clase, el hecho de que el campo eléctrico tenga esta propiedad induce ciertas restricciones sobre la posibilidad de ser de un campo eléctrico. Me he quedado sin pizarra, así que tengo que ir por aquí arriba. A ver. Por acá. Vamos a poner aquí posibilidades de ser de un campo eléctrico. Electrostático. Posibilidades de ser de un campo electrostático. Ya hemos visto de diversas formas que el rotacional de un campo electrostático tiene que ser igual a cero. Este es un cero vector, por si acaso. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos encontrar ciertas restricciones. ¿Cómo hacemos eso? Completemos estos cálculos de acá. ¿Cómo calculamos el rotacional del campo electrostático? El rotacional del campo electrostático se escribe de esta manera. Se escribe como el determinante de una matriz X y Z. Aquí van las derivadas con respecto a X. Esa derivada salió fea. Ahí sí. Derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Y aquí está la componente X del campo eléctrico, la componente Y y la componente Z. Vamos a calcularle el determinante a esta matriz para calcular el rotacional. Ahora, una forma sencilla de hacer este cálculo sin enredarse, voy a copiar esto, es de la siguiente forma. Voy a copiar estas dos columnas, las voy a copiar aquí y vamos a multiplicar de esta forma. Así, así y así. Y luego vamos a restar de esta forma. S con S, S con S y S con S. Esta es una técnica para que este cálculo salga de manera sencilla y sin enredarse. Entonces, si haces las cuentas, te va a quedar vector X derivada del campo Z con respecto a Y más vector Y derivada del campo EX con respecto a Z más vector Z derivada de Y con respecto a X. Ahí está. Entonces ahí tenemos una parte menos. Ahora aplicamos los que están en rojo. Lo voy a escribir acá. Vamos a poner más, punto, 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 menos. Entonces ahora sí. La parte que está en rojo. Vector Y derivada de Z con respecto a X más X derivada de Y con respecto a Z más Z
derivada de EX con respecto a Y. Entonces lo que vamos a hacer es juntar cada componente con la que corresponde. Tenemos X por acá, factor de derivada de la componente Z con respecto a Y, menos la derivada de EY con respecto a Z, más y la derivada de la componente X con respecto a Z, menos la derivada de la componente Z con respecto a Y, más Z, la derivada de la componente Y con respecto a X, menos la derivada de la componente X con respecto a Y. Ahora recordemos que esta cosa es igual a 0, así que tenemos aquí todo esto es igual al vector nulo. Para que esto sea igual al vector nulo es necesario que cada una de las componentes sea igual a 0, así que podemos escribir esto de acá es igual a 0. Esto de acá es igual a 0. Y finalmente este de aquí también es 0. Pero una forma más bonita de escribir exactamente esto mismo, este mismo sistema, es copiándose todo esto y colocando igual. Y ahí está, listo. Esa es la restricción que debe satisfacer todo campo eléctrico para que pueda existir. Todo campo electrostático. Si no se cumple esta cosa, entonces el rotacional no va a ser 0 y por lo tanto no va a ser un campo electrostático y no se va a cumplir nada de lo que hemos hecho en esta clase. Entonces, para que el campo electrostático pueda existir, es necesario que se cumplan estas condiciones. Si no se cumplen, o no existe o no es un campo electrostático. Ya, ahora revisemos un ejercicio. Esto dice así. ¿Cuál de los siguientes campos eléctricos es imposible que sea un campo electrostático? Tenemos el campo 1, que está acá, el campo 2 es esa cosa de ahí. La K es una constante. Entonces, para ver que esta cosa, para corroborar si es un campo electrostático o no, debemos calcular su rotacional. Y este tiene que ser igual a 0, que es equivalente a corroborar que se cumplen esas condiciones. Así que hay que calcular 6 derivadas parciales y todas esas cosas. Ya, veamos cómo se hace esta cosa. Ponemos aquí solución. La parte A dice, tenemos un campo 1 igual a K, XY, 2YZ y 3XZ. Vamos a revisar si esta cosa es o no un campo electrostático. Entonces, para hacer eso, le calculamos el rotacional. Hacemos esas cuentas. Y esto nos va a quedar de esta forma. Tenemos rotacional de K por esto de acá. Lo voy a copiar. Ahí está. Y esta, como es una constante, puede salir fuera del cálculo. Así que lo dejamos simplemente así. K rotacional de todo lo demás. Y esta cosa nos va a quedar así. Tenemos K determinante X y Z. Las derivadas las voy a escribir así nada más para que quede más simple. Sería con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y aquí ponemos la componente X del campo eléctrico, la componente Y y la componente Z. Tenemos que calcular ese determinante. Entonces, este determinante lo voy a calcular acá abajito. Para hacer las cuentas de la manera más sencilla posible, voy a copiar esto acá y vamos a proceder de esta manera. Así, así y así. Y para el otro lado. Así, así, esa. Vamos a hacer esas cuentas. Entonces tenemos la componente X, tiene derivada con respecto a Y de esta cosa. Así que queda 0. Más componente Y, derivada con respecto a Z de esta cosa, también da 0. Más componente Z, derivada con respecto a X de esto de acá, también es 0. Menos componente Y, derivada con respecto a X de esto, son 3 veces Z. Voy a escribir esto así. 3ZY. Más componente X, derivada con respecto a Z de esto de acá. Me queda 2 veces Y. Más componente Y. Ah, no. Casi. Es componente Z. Componente Z. Derivada con respecto a Y de esto de acá es X. Por lo tanto, esta cosa va a quedar igual a menos K por toda esta cosa. Ahí está. Y esto es distinto del vector nulo. Por lo tanto, E1 no puede ser un campo electrostático. Entonces ahí tenemos resuelto el primero. El primero no puede ser un campo electrostático. Veamos el siguiente. El E2 es de la forma K factor de Y cuadrado 2 veces X y más Z cuadrado y 2 y Z.
Ahí tenemos el campo 2. Uy, casi me llevo el ejercicio. Ya. Voy a acomodar esta cosa por allá abajo para hacer el desarrollo. Lo traemos por aquí. Ya. Ponemos aquí parte B. Tenemos este campo y queremos corroborar si es o no un campo electrostático. Así que calculamos su rotacional. Esta cosa es el rotacional multiplicado por K de esto de acá. Y esto de acá lo expresamos como el determinante de una matriz, que da K determinante, componente X, componente Y, componente Z. Está un poco fea esa Z, ahí sí. Derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Componente X, componente Y y la componente Z. Ahí está. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Voy a copiar esta cuestión aquí abajo para hacer las cuentas aparte y no enredar. El mismo procedimiento. Este con este, ese con ese y ese con ese. Y para el otro lado. Ese con ese con ese y ese con ese. Si hacemos las cuentas tenemos componente X derivada con respecto a Y de esta cosa me queda 2 veces Z. Más componente Y derivada con respecto a Z de esto, 0. Más componente Z derivada con respecto a X de todo esto de acá, me queda 2 veces Y. Ahí tenemos una parte. Vamos a acomodarla para que se vea un poco más decente. Ahí está. Menos la otra parte. Componente Y derivada con respecto a X de esto de acá, 0. Más componente X derivada con respecto a Z de esto de acá, 2 veces Z. Más componente Z derivada con respecto a Y de esto de acá, 2 veces Y. Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente. La componente X son iguales y acá hay un menos, así que se matan. Las dos componentes Y son ceros, así que fuera. Y la componente Z son iguales, así que por ese menos también se matan. El resultado total es el vector nulo. Esta cosa es igual a K por el vector nulo, que sigue siendo 0. Por lo tanto, E2 sí es un campo electrostático. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. En la clase siguiente vamos a continuar desarrollando estas teorías, pero por ahora con esto estamos bien. Adiós.